Señores y señoritas, el área sombreada de esta figura son 4pi unidades cuadradas. Fascinante. Vamos a demostrarlo. Primero borramos el área sombreada y recuerden que tenemos que encontrar el área de un círculo. Así que tenemos que encontrar su radio. Por aquí aparecerán los centros de los dos círculos y primeramente vamos a trazar el radio del círculo grande, ¿sí? Que ustedes estarán de acuerdo que este radio va a ser 8, ¿sí? Porque si nosotros trazamos una línea paralela a esta línea que pase por el centro del círculo, vamos a obtener su diámetro. Y el diámetro va a ser 16, así que la mitad del diámetro es el radio, es decir, 8. Muy bien, también estarán de acuerdo en que entre esta línea y esta línea que es tangencial al perímetro del círculo van a haber 90 grados, ¿sí? Muy bien, entonces esta línea va a ser paralela a esta porque aquí también tenemos 90 grados. Fenomenal. Por aquí tenemos el radio también del círculo hacia abajo, así que esto también va a ser 8. Fenomenal. Vamos ahora a trazar el radio del círculo pequeño que lo vamos a denominar R minúscula. Ahora vamos a unir el centro del círculo pequeño con el centro del círculo grande. Unimos estos dos centros y ¿cuánto medirá toda esta línea? Pues desde aquí hasta aquí es el radio del círculo grande, que es 8, y desde aquí hasta aquí es el radio del círculo pequeño, que es R. Toda la línea mediría 8 más R o R más 8. Muy bien. Ahora trazamos una línea paralela a esa línea desde el centro del círculo. Fíjense de esta forma. Muy bien. Por aquí nosotros sabemos que entre esta línea y esta línea van a haber 90 grados porque estamos uniendo el centro del círculo con un punto tangencial entre el círculo y una línea. Entonces aquí van a haber 90 grados. Y como esta línea es paralela a esta línea, también van a haber aquí 90 grados. Se nos ha formado un triángulo rectángulo. Vamos a ver cuánto mide esta línea de aquí. Esta línea desde aquí hasta aquí mide 8 porque es paralela a esta línea de acá. Y esta línea desde aquí hasta aquí mide R porque pues es el radio del círculo pequeño, así que esta línea es paralela a esta línea de aquí. Muy bien, desde aquí, fíjense, desde aquí hasta aquí va a medir 10 porque toda la línea mide 18. Y si esto mide 8, pues esto va a medir 10. Si le quitamos este pedacito de aquí, nos queda 10 menos R. Como esta línea es paralela a esta, entonces esto también va a ser 10 menos R. Fantástico. Ahora, pónganle mucho ojo que esto de aquí, desde aquí hasta aquí, va a ser R, porque es paralela a esta línea de aquí. Por lo tanto, si toda esta línea es 8, este pedacito o este lado de este triángulo rectángulo va a ser 8 menos R. Tenemos ya un triángulo rectángulo con todos sus lados, así que podemos utilizar Pitágoras para encontrar el valor de R. Podemos decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a cada uno de sus lados al cuadrado. Muy bien, ¿quién es la hipotenusa? Es R más 8. R más 8, esto al cuadrado, porque es la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a uno de sus lados. Vamos a decir que este es el lado A, ¿sí? 10 menos R, esto al cuadrado, más el otro lado que es 8 menos R. Tenemos por aquí 8 menos R también al cuadrado. Vamos a desarrollar estos binomios al cuadrado. Tenemos el primer término al cuadrado sería R cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por R por 8, me da 16R. Muy bien, y más el segundo término al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. Esto va a ser igual al primer término al cuadrado, 10 al cuadrado es 100. Fenomenal. Menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 10 y por R nos da 20R. Y más el segundo término al cuadrado, es decir, R cuadrado. Fantástico. Vamos a borrar esto de aquí y luego lo vamos a analizar. Ahora tenemos más el primer término al cuadrado sería 64. Menos, porque aquí hay un menos, el doble producto del primero por el segundo, 2 por 8 por R, nos da 16R. Y más el segundo término al cuadrado sería R cuadrado. Fenomenal, fascinante. Tenemos por aquí una ecuación en función de R. Y fíjense que por aquí hay algo muy interesante. R cuadrado en el lado izquierdo y R cuadrado en el lado derecho se eliminan. Por aquí tenemos 64 en el lado izquierdo y 64 en el lado derecho, se eliminan. Y pues vamos a ver qué nos quedó. Vamos a dejar también todo al lado derecho de la igualdad. Vamos a dejar 0 en el lado izquierdo y en el lado derecho nos queda. Vamos a anotar primero R cuadrado,
r cuadrado, muy bien. Luego tenemos 20r negativo y 16r negativo nos da menos 36r. Muy bien, y al final el término independiente, más 100. Y este 16r positivo lo pasamos al otro lado como menos 16r. Muy bien, tenemos por aquí que r cuadrado, tenemos menos 36r, menos 16r es menos 52r. Y el término independiente al final. ¿Qué tenemos, señores y señoritas? Por aquí tenemos una ecuación cuadrática. Muy bien, podemos utilizar la fórmula general de las cuadráticas para solucionarlo, o también podemos factorizarlo. En este video vamos a factorizarlo. Abrimos dos paréntesis. En cada paréntesis va a ir la raíz cuadrada de esto, que es r. Luego este signo va aquí y acá va a ir la multiplicación de este signo por este signo. Menos por más nos da menos. Muy bien, ahora pónganle mucho ojo que necesitamos dos números que multiplicados nos den 100 y que sumados o restados nos den menos 52. Esos números son el 50 y el 2. Fíjense, 50 por 2 nos da 100. O es decir, menos 50 por menos 2 nos da 100 positivo. Y menos 50 más menos 2 nos da menos 52. Impresionante. Ahora podemos igualar cada factor a 0. Podemos decir que r menos 50 va a ser igual a 0. Fíjense, es el primer factor. Y r menos 2 también es igual a 0. Despejamos r. R va a ser igual a 50. Tenemos por aquí la primera solución. Y por acá tenemos que r es igual a 2. Tenemos la segunda solución para nuestra ecuación cuadrática, no para nuestro ejercicio. Ahora, ¿cuál de estas dos soluciones no nos sirve? Pues esta de aquí. Porque el radio de este círculo pequeño va a ser imposible que sea 50, porque todo el lado del rectángulo es 18 y 16. Entonces esto no puede ser, ¿sí? Además también tenemos pues que el radio del círculo grande es 8. Y mi modo pues que este va a ser más grande que el radio de este círculo. Muy bien, entonces la solución es que r es igual a 2. Y ya con esto casi tenemos solucionado el ejercicio, porque recuerden que queríamos encontrar el área sombreada y es el área del círculo. El área sombreada va a ser pi por radio al cuadrado. Y señores y señoritas, tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Pero ¿cuánto es el radio? Es 2. Entonces nos queda pi por 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado pues es 4. Vamos a acomodar esto de aquí. Nos queda 4 pi unidades cuadradas, como lo habíamos predicho en un inicio. Fascinante, fenomenal. Ahora también vamos a dejar una aproximación por aquí. El área sombreada va a ser aproximadamente 12,57 unidades cuadradas. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. Y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.